Ya está Miriam Bregman con nosotros. ¿Qué haces, Miriam? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Te divirtió lo que viste antes o no? Dudoso. Algunas medio al había ¿A como dónde un par. vine? Había Como un par madre que. de parto natural es complicado. No Sí. te sale bien parado ni parada No, de esa no, experiencia. no. Hablando de experiencias de las que no se sale bien, ¿qué hacemos? ¿Qué pregunta? ¿Cómo? No, con esta pesadilla que estamos viviendo, ¿qué hacemos? Mira, no sé, me agarrás en una semana optimista. Pero la puta. Bien, Sí. no, bien. Esto termina Bueno. mal, se llama este programa. Justo Me agarré en una semana. Y eso que les decía acá a las compañeras que estuve todo el día en Comodoro Pi, con lo cual no sé por qué estoy tan optimista. Claro, si hay un lugar lúgubre y del que uno es imposible que se vaya con algo bueno bajo el brazo. Comodoro Pi. No, pero ¿sabés qué? Me parece, yo cada día me convenzo más de que este gobierno, toda la fortaleza que tiene es por la debilidad en enfrentarlo y no por fortaleza propia. Pero no lo ligo solamente a temas económicos y demás que podemos hablar. Hicieron una movida negacionista gigantesca hace unos días, que fue ir a visitar a Astiz, Sí. a Guglielminetti, a la Sí. cárcel, y le salió muy mal. Le salió muy mal. Y eso me parece que nos tiene que hacer repensar muchas cosas. Que quienes fueron, digan, yo me quería bajar de la camioneta. Yo no sabía quién era Astiz, soy muy joven. No debes saber quién es San Es la Martín. peor defensa de la Es historia. la peor defensa. No Lo debes peor saber que quién es San Martín. La diputada, lo que dice Miriam es la diputada Lourdes Arrieta, Sí. que es famosa por haber ido con un patito en la cabeza. La vi, estuve en no, ese estabas día con en él. esa De comisión. frente de ella era imposible dejar Pero de más mirarla. allá de eso, es hija de milicos. Claro. Su padre es milico, igual que la otra, Rocío Bonacci, que el padre, bueno, no solo es milico, sino que además simpatiza con el nazismo, una cosa mierda. Pero entonces creo que es ese momento de repensar muchas cosas. A mí me hizo pensar mucho. Digo, yo te digo, fui una de las que mandó a la cárcel a Astiz porque soy querellante en esa causa. Astiz venía al juicio ESMA, nos sacaba el libro del Tata Joffre que se llama Volver a Matar y nos lo mostraba antes de empezar la audiencia. O sea, nos hizo todas las provocaciones que se te ocurran. Guglielminetti, mis compañeras de Neuquén también, porque él está juzgado en Neuquén. Bueno, conozco mucho de esos casos y he participado directamente. Y que esta gente se crea su propia mentira, sus propias redes, sus propios trolls, creyendo que con eso iba a ganar consenso social, me hizo recordar algo que fue otro experimento neoliberal, el de Mauricio Macri. Cuando Macri llegó al gobierno vendiendo esto del curro de los derechos humanos, ¿se acuerdan? Ujú, Que lo perfectamente. Y también bebió de su propia medicina porque se lo creyeron y la Corte Suprema creyó que era el momento de sacar un fallo de 2x1 para aplicar una vieja norma ya derogada, además, a los genocidas y terminó construyendo sin quererlo una de las movilizaciones más grandes de los últimos tiempos en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Y me siento en ese momento ahora. Esto no es para ser alegre en general, sino para tener más claro que si Milei sigue con una relativa fortaleza o puede seguir aplicando sus políticas, no es por mérito propio, sino por falta de enfrentamiento del resto de los sectores que hoy tendrían que estar enfrentándolo seriamente. ¿Y esa falta de enfrentamiento crees que es táctica, que es que hay sectores que están viendo qué carajo hacer? Sí. ¿Por dónde ves? ¿Por qué crees que hay falta de enfrentamiento? Alguno habrá, pero me parece que se sacan muy malas conclusiones de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández. Se impuso como que ese gobierno fue demasiado progresista, nos dio demasiado aire a las mujeres y culpa de todo eso creció la derecha. Yo creo que es lo contrario, que fue un gobierno que hizo algún gesto con Vicentín, diciendo que iban a expropiar Vicentín por la soberanía alimentaria, hizo algún gesto en la pandemia y terminó aceptando el programa del Fondo Monetario y terminando como todos los gobiernos que aceptan el programa del Fondo Monetario, con hiperinflación, con recesión, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ahí está la discusión trabada hoy. No es el mérito de Milei el que yo veo que hay respuesta social. La semana pasada estuve en la movilización con mis compañeros que convocaron los trabajadores del SUTNA por los despidos en una industria que han ganado muchísimo en los últimos años, que han tenido muchos beneficios del gobierno anterior y de este también.
Hoy estuvo la movilización por el Posadas y así te puedo contar varias por semana. De hecho, bueno, la movida que te cuento que estuve en Comodoro Pi, fuimos con un montón de querellantes de organismos de derechos humanos a reclamar por los sitios de memoria y los despidos que hay ahí. Es decir, cada vez que hay una convocatoria hay respuesta. Hubo respuesta el 24 de marzo, hubo respuesta el 8 de marzo, hubo respuesta en el paro de la CGT de enero. Y así cada vez que hay una convocatoria, bueno, la marcha universitaria, me está olvidando, nada más ni nada menos. Hay convocatoria y hay respuesta. El tema es que me parece que la CGT tiene una posición totalmente cómplice de dejar pasar la reforma laboral y limarle algunos aspectos. Esa reforma laboral viene siendo reclamada por las grandes patronales de nuestro país hace muchísimo, no son cosas nuevas que se le ocurrieron. Hicieron un compendio de todas las goriladas que la clase dominante piden hace un montón de años y la llamaron ley bases, le pusieron un nombre muy pomposo, reforma laboral, cuando es una contrarreforma laboral en realidad, y en eso están. Y creo que detrás de eso se esconde también sectores que opinan que había que hacer algún tipo de ajuste. Que el ajuste no era para arriba, que el ajuste era para abajo, incluso, perdóname, incluso llegan a decir... erramos porque el ajuste tendríamos que haberlo hecho nosotros y lo hacíamos más suave, con algún calmante. Bueno, no, opino exactamente lo contrario, que todo ese tipo de razonamientos terminan fortaleciendo una derecha que dicen, vos querés ajuste, yo quiero el doble, vos querés culpar a las mujeres, yo te voy a dar el doble. Me parece que ahí está la explicación de lo que pasa, pero como te digo, es un punto muy sensible el que acaba de tocar este grupo de diputados que fue a ver a Astiz y compañía y ahora, no pudieron avanzar. Esto que decís de donde hay quilombo hay reacción, básicamente, me da la sensación, no es más que mi propia sensación, y es que terminan siendo, por lo menos hasta ahora, hechos aislados, a veces mejor o peor conducidos, y que hasta ahora, por lo menos hasta ahora, no han encontrado la manera de, como yo siento que el gobierno sigue avanzando. Sí, yo también. Las dos cosas coincido, porque me recuerdo a mí misma cuando asumió Milei diciéndolo en enero, además cuando empezó toda la discusión de la ley bases, ese enero que pasamos ahí encerrados en el Congreso discutiendo, que termina fracasando la primera vez, vuelven y logran sacarla. Diciendo, bueno, no nos puede pasar lo mismo que en el menemismo, que resistamos en forma aislada. Me acuerdo a mí misma diciendo, no nos puede pasar. Yo, que fui parte de una empresa que se privatizó sobre fines de los 90, el banco en el que yo trabajaba, hace que yo viví esa etapa yo misma, cómo fueron pasando las privatizaciones por sector, nunca se unió todo, y cuando llegó el banco en el que yo trabajaba, bueno, listo, ya está. La primera vez no pudieron, principio de los 90, la segunda vez se privatizó y dejó a miles de familias en la calle. Y ahora digo, bueno, está pasando eso, estamos resistiendo en forma aislada. Pero eso no es un problema de falta de resistencia, ni se puede culpar a los propios trabajadores en eso. Manera. Me parece que ahí lo que falta es claramente un plan de lucha, una coordinación de las luchas, que la CGT, la CTA se pongan a la cabeza y unifiquen todo eso. Vos no le podés pedir a las trabajadoras de Textilcom que están resistiendo en La Rioja porque les quieren cerrar la textil en la que trabajaban y se quieren llevar las máquinas, no le podés pedir que sea responsabilidad de ella unirse con el resto de los sectores. Me parece que para eso la Argentina tiene poderosos sindicatos. Te digo más, para eso el peronismo siempre dice, nosotros dirigimos los grandes sindicatos. Bueno, si los dirigí se suponía que en este momento se tenían que ver, que Milei no podía venir y decir voy a hacer una reforma laboral como la de Martínez de Oz, y la CGT decir hay puntos vagos, vamos a controlar porque un punto hay una vaguedad que queremos controlar. Yo no veo mucha vaguedad, yo veo bastante certeza en esa reforma. Me parece que ahí está la cuestión, ¿viste? O los trabajadores del Posadas. Yo los acompañé con Nora Cortiñas, íbamos a todas las manifestaciones y los cortes que hacían en el 2018 cuando Macri los atacó. Y ahora mi compañero, que fue despedido en aquella oportunidad, después de 25 años de trabajar en el Hospital Posadas, vuelve a ser despedido porque sigue contratado. Entonces, con no renovarle un contrato, queda en la calle. Entonces, me parece que lo que hay que pensar es eso, qué nos trajo hasta acá y cómo esa historia no vuelve a repetirse. Un poco pasa con el peronismo, con la iniciativa, a mi entender, de ninguna manera revolucionaria, pero que mejoraría algo que ya es trágico, que es las jubilaciones, que es esta idea de atar las jubilaciones a un porcentaje de una canasta básica en lugar de los bonos. Venía ese gobierno. Claro. ¿Por qué no lo hiciste cuando era gobierno? Claro.
sea, la propuesta está bien, pero por algo, o sea, ¿por qué lo haces ahora? Yo te digo por qué. Porque Argentina está bajo la bota del FMI. Y con el FMI no hay salida. Con el FMI no hay salida. No hay salida y no hay salida. Buscale la vuelta que quieras, pero no hay salida. O pensamos cómo nos unimos a los pueblos del mundo, que como Kenia o tantos otros, en Kenia porque están resistiendo, ¿no? Tuvieron que frenar la última etapa de aplicación de los planes porque salió todo el mundo a la calle, tomaron hasta el Parlamento y tuvo que retroceder el gobierno. Pero tenemos otros tantos pueblos que están sufriendo lo mismo. O enfrentamos el Fondo Monetario o no hay salida para la Argentina. O sea, podés decir lo que quieras, pero cuando llegan al gobierno, el FMI te dice no señor y no señor. Y no hay manera, no hay discurso que tape eso. Entonces me parece que hay algunas cuestiones de fondo que hay que discutirlas. Y lo del FMI me parece una cuestión central. La deuda externa es un tema central y le vuelve a pesar a Milei, ¿no? Milei se creyó de nuevo su propio cuentito neoliberal, que como él era muy pro empresa, bajando impuestos, dejando de emitir y sacando regulaciones, la otra que hacen siempre, que le iban a llover las inversiones. Y ahora se están peleando por una inversión que ya estaba, que es la de Petronas, pero no es que vino una nueva. Están diciendo, se tironean si se la lleva Río Negro, la provincia de Buenos Aires, Milei se mete ahí a meter cuchara. Pero no es que llegó una inversión nueva porque votaste el RIGI, es algo que ya estaba desde antes y ahora te estás peleando dónde llevas adelante ese extractivismo, que, permitime el paréntesis, también ya lo vimos. Porque si eso fuese una gran idea, ¿por qué hoy La Rioja, Catamarca, que fueron las provincias más extractivistas de este país, no son las más ricas de este país y la que la población ha eliminado la pobreza? Son casos distintos, ¿no? Provincias mineras con provincias petroleras. Provincias petroleras, Sí. porque no digo que cambia el nivel de empobrecimiento, pero las leyes petroleras no son tan benignas como la minera, que es una de las peores cosas que tiene nuestro marco normativo. Para eso hicieron el RIGI, para eso hicieron el convenio Vaca Muerta. El convenio Vaca Muerta va en el sentido del RIGI, el convenio con el cual Chevron llega a Vaca Muerta. Además, tengo el triste privilegio de haber estado en esa movilización del 2013, cuando se votó el acuerdo con Chevron en la legislatura de Neuquén, porque mi compañero Raúl Godoy, obrero de Sanón, era diputado y les dejó la bandera de Estados Unidos y se fue. Y cuando nos fuimos afuera, nos mató la policía a palos, porque estaban todas las comunidades mapuche, estaba todo el mundo, hasta el cura del pueblo, o sea, estaban todos en la puerta. Fue una represión brutal para aprobar el acuerdo con Chevron, que es un acuerdo secreto precisamente por eso, porque son capitales extractivos que vienen con la posibilidad de llevarse todo, entonces dejan muy pocos dólares en el país, te dejan el pasivo ambiental y se lo llevan ellos. Ahora con el RIGI lo que se hace es se eleva eso a categoría nacional. Entonces estamos viendo como los 90 recargados también en esto que mencionás vos de la minería o demás. La minería, claro, la minería tiene un régimen de privilegio en Argentina, lo vimos en Jujuy. También estuve en las estuve en todas, che. Quédate acá, Miriam. Estuve con Alejandro Vilca y Nicolás del Caño en Jujuy el año pasado, cuando se discute la reforma constitucional, que se elevara el régimen minero a categoría constitucional en Jujuy. Pero me parece que es eso, que ahí de fondo lo que hay que pensar, estos regímenes claramente extractivistas, claramente primarizadores de la economía, dejan muy poco para el país y se llevan absolutamente todo. Por eso vienen pidiendo nuevas condiciones, ¿no? Porque ya tienen varias. Una de las primeras cosas que hizo la dictadura militar fue no solo endeudarnos, sino cambiar el tema de la jurisdicción, que los litigios en los que Argentina entrara por su deuda pudiesen ser resueltos en el exterior. Por eso después un triste juez como el juez Griesa te resuelve sobre la deuda externa argentina. Esto no era así en nuestro país, no era así. Cuando yo nací, que nací antes de la dictadura, no era así. Es decir, para poner un tiempo que no es que hace tantos años que somos tan sometidos. Fuimos avanzando en ese sometimiento y la dictadura fue un punto de inflexión. Todos estos convenios, Chevron, los mineros, los que vienen con el RIGI, vienen con prórroga de jurisdicción, es decir, que así a vos te contaminen todo Bahía Blanca o Río Negro, donde se terminen de hacer estas obras, no vas a poder reclamarle a nadie porque vas a ir a un tribunal de Londres, de Nueva York, donde
te garantizo que vas a perder, como le ha pasado a Ecuador o a otros países que han tenido conflictos de ese tipo. Entonces, estamos en un momento donde se intenta profundizar el saqueo y me parece que más que nunca hay que pensar cuáles son las bases de ese saqueo. Saqueos para pagar la deuda, porque ¿por qué Argentina tiene tanta desesperación de dólares? Porque tiene deuda externa, porque tiene que pagar la deuda. Ahí está la gran sangría de nuestro país. La gran Tampoco sangría es que el RIGI va a aportar una gran cantidad de dólares. Tienen Yo creo disponibilidad de divisas. ellos creen como- que sí, pero yo creo que no. Igual serían, ponele que les va muy bien y vienen muchas inversiones con el RIGI, serían por un tiempo, después se las llevan. Sí, Después claro, del tercer muy año corto se las plazo. pueden llevar. Así que sí, igual sería pan para hoy, hambre para mañana, como dice el dicho popular, pero no creo que estos gobiernos piensen más de eso. Todos piensan cómo llego a la elección del año que viene y de ahí cómo llego a la otra y van saltando de dos en dos. No es que hay una clase dirigente que está pensando cómo se saca el país adelante. Por eso desde la izquierda creo que lo que tenemos que contraponer es eso, es pensamientos profundos, ideas profundas para salir de la decadencia, de la dependencia en la cual han sometido al país. Una de las primeras ideas es esta, es pensar dónde están los puntos de apoyo para el no pago de la deuda externa, que además es totalmente fraudulenta. O sea, no es solo una concepción política, es legal, jurídica, desde el punto de vista del derecho internacional es ilegal. ¿Cómo pensamos en generar trabajo genuino? Por eso nosotros insistimos que al revés de la reforma que se está haciendo, tendríamos que estar discutiendo una jornada de 6 horas de labor que aplicada a las principales empresas podría generar en las horas que quedan libres, que quedan vacantes, un nuevo turno de trabajo generando 1.200.000 puestos de trabajo. Eso es lo que hoy tendríamos que estar peleando. Esa tendría que ser la bandera de la clase trabajadora hoy y no ver si hay lagunas, lagos o charcos en la reforma laboral neoliberal. Pero no es que no hay cómo salir. Hay cómo salir, pero hay que pensar un programa radicalmente distinto y dejar de encontrarle los aspectos buenos o delimarle tal o cual arista al proyecto neoliberal. Me parece que eso ya después de 40 años de gobiernos constitucionales se demostró que no nos lleva a ningún lugar. Rob. ¿Y cómo ves al resto de la oposición? Porque pensaba eso, ¿no? Bueno, ¿cómo se opone uno al gobierno de Milei? Y se ve una oposición en muchos aspectos en el Congreso dándole muchísimas herramientas, pero también de muchas cosas saldadas o discursivas, de no criticarlo, o incluso piensa con la visita a Astiz. Bueno, ¿qué van a terminar haciendo todos los bloques cuando en otro momento no se permitía que ese tipo de figuras incluso llegaran al Congreso? ¿Por qué ves esa relación de alguna manera tan amable o amigable de algunos sectores? Veo, por un lado, recién estábamos hablando del peronismo más en general, pero digo, además está el radicalismo que se entregó de pies y manos, de mano de Loredo, ¿no? Esto es terrible. O Lustó, que yo lo escucho hablar y digo, che, vendrá el PTS, ¿viste? Porque querrá venir al frente izquierda, vos lo escuchabas hablar. Por ahí es así. Uno para allá y otro para allá y listo, porque si no se... Viste que hace unas denuncias que vos decís, che, mirá, después va y hace cualquier desastre. O sea, hay una política de la tele y una de la vida real. Es como pocas veces hubo tanta desconexión. Y ahí adentro lo ves, el rol que ha cumplido el radicalismo, el bloque de Pichetto. Algunos quieren ver un genio de la política. En Pichetto yo veo un tipo que, no sé, entrega todo, vota todo. No sé qué vende majestuoso en eso, realmente. O sea, lo podés ver, pero como un político de derecha está bien, pero después de eso, sacar que tiene algo de nacional o popular me cuesta muchísimo. Entonces, hay todo un sector que, como vos decís, está claramente entregado, creyendo que este experimento neoliberal les permite alguna cuota de ganancia que no sé cuál sería. Algunos dicen, bueno, de Loredo se juega a ganar Córdoba. No sé, 4 años antes de que termine el gobierno y con lo que está haciendo este gobierno, jugarte a eso es como muy osado. Me parece Que no haga la campaña en la puerta del Congreso, porque cada vez que se para en la puerta del Congreso le pasa algo feo. Pobre. Sí, yo me Yo, acuerdo bueno, de Loredo, puteé. además, una vez, perdón el paréntesis, ¿no? Pero algo me quedó acá. Estábamos hablando de la moratoria jubilatoria, que el FMI no quería que salga, por eso tardó tanto en salir. Era durante el gobierno anterior, estábamos discutiendo ya sobre la hora, ¿viste? La moratoria jubilatoria. Y él empieza a hablar de que las jubiladas que se metían y cobraban la jubilación para después hacer no sé qué cosa en el country. Y empezó a hablar. Yo me quería morir. Digo, mi abuela era Lavandera. Lavandera, ¿entendés? Le lavaba la ropa a las estancias de la zona. No, nunca pagó una
ordeñaba vacas. Nunca pagó una jubilación porque no estaba dentro de sus posibilidades. No, tiene muchos Mi problemas. mamá trabajó a a la hora los de 9 argumentar. años. A los 9 años no pagás jubilación. Limpiaba casas a los 9 años, cuidaba un nene. Porque eran 7 hermanos, tuvieron que salir a laburar. Porque mi abuela, por supuesto, no podía mantener una familia de 7 pibes. Y vos decís, no pagó, no pudo aportar. Mi abuelo era peón en el campo, no aportan los peones del campo porque las patronales del campo no aportan jubilaciones. Entonces vos decís, pero ¿de qué mundo me habla esta persona? ¿Viste? Es como, bueno, están apoyando mi ley. Si yo pienso que las jubilaciones son para darme un lujito para pagar la clase de tenis en el country, evidentemente no es tan raro que apoyen Sí, a o mi no ley. sabe lo que sale una clase de tenis en el country. por ejemplo. Debe saber. Debe Te digo que con la mínima llegás con lo justo. Debe saber. Bueno, eso por un lado, o sea, está esa oposición. Después está el peronismo, que es esto que te digo, en el Congreso también mantienen un discurso, pero después en lugar de ponernos donde es la calle, no los ves, no es que están... hoy podríamos haber estado todos acompañando al Posada. Claro. ¿Qué te impide? ¿Te parece que está mal la lucha del Posadas? ¿Quién puede decir que está mal defender un hospital público como el Posadas, en la zona que está ubicado el Posadas y de la excelencia que tiene el hospital Posadas? ¿Qué te impedía efectivizar a los trabajadores del Posadas para que si después venía otro gobierno neoliberal no tuviesen contratos precarios? Bueno, es el Fondo Monetario, por eso, que no te permite que vos efectivices trabajadores del Estado más que 1 o 2 a último momento, pero hay cuestiones estructurales que pasan los gobiernos y van quedando y es así. Y después lo de los militares, me parece que ahí hay otra arista. Yo no lo pude ver porque realmente estuve todo el día en Comodoro Pi, pero me empezaron a llegar los mensajes porque esas cosas te llegan rápido. Guillermo Moreno hablando bien de Villarruel y el padre de Villarruel y héroes de Malvinas. Es raro que si uno de tus voceros públicos piensa eso de Villarruel, después vos tengas una posibilidad de enfrentar en serio el negacionismo. Es como que a la gente le estás dando, a tu público, ¿no? A un público progresista que no está con mi ley, al 44%. Porque hay un 44% que le dijo no a mi ley. Sí. Bueno, a ese 44%, ¿qué mensaje le das? Héroes de Malvinas. Yo me indigné porque además un primo hermano de mi mamá, de mi pueblo también, murió en el General Belgrano. 19 años, estaba haciendo la colimba, murió en el hundimiento del Belgrano. Y son hechos terribles que marcaron no solo a la familia, sino todo el pueblo. La plaza de mi pueblo se llamaba Pedro Eugenio Aramburu y el pueblo hizo una lucha enorme hasta que logró sacarle ese nombre de ese represor de la Libertadora y ponerle el nombre de Roberto Aldo Bordoy, que era el primo de mi mamá. Y vos decís, todo eso pelearon para que el héroe sea el padre de Villarruel, que está acusado de torturas. ¿En serio vas a decirle héroe de Malvinas igual a este pibe que a ese militar? Ahora, no es marginal, digo, centrándonos más puntualmente en el peronismo, puedo llevar a otros lugares. ¿No es marginal esa valoración de Villarruel en el peronismo? No sé. Es una figura de las más resonantes que tienen hoy como voceros, no sé. Si es así, me alegraría mucho que salgan a decirlo, porque para mí son esos sentidos comunes que hablábamos del principio, que son terribles que se instalen. A mí me parece terrible que se diga que las mujeres fuimos las responsables de que avance la derecha porque se nos dio mucho aire. Y esto va en el mismo sentido. A mí me parece grave estas afirmaciones. A mí me da la sensación que hay una funcionalidad, pero no es más que mi sensación personal, que hay una cosa muy funcional con esto que vos llamas que son voceros, que yo coincido, terminan siendo voceros porque tienen una sobrerepresentación mediática, porque garpa, básicamente, lo sentás a porque Moreno y garpa, nadie pero no es que lo habla digo yo, tampoco, hablas con los productores de los canales y decís, che, ¿por qué está todo el tiempo Moreno? ¿Por qué garpa? Y porque el Dicen peronismo eso, está sí. desordenado también, y lo Bueno, único que habla es Milei él. también Obvio. rendía, daba rating y ahí lo construiste. O sea, los que creían que dándole aire a Milei era solamente consumo irónico y no pasaba nada, lo tenemos de presidente. Entonces, algo tenemos que aprender de eso también, ¿eh? Y sobre ese 56-44 que vos marcabas recién, hay como, o por lo menos yo escucho como dos grandes bibliotecas, que son, una es, independientemente de cómo le vaya a Milei, cómo le vaya esta experiencia política, algo cambió en la Argentina. La sociedad cambió, busca otras cosas, hay otras cosas, hay una juventud. Bueno, esa es como una biblioteca. Y hay otra biblioteca que es, no, la verdad, mirá, no cambió tanto.
No cambió tanto. Te pusiste de candidato al ministro de Economía de un gobierno muy malo y sacó el 30, peronista sacó 37% de los votos. Es decir, no es que hay un cambio radical del escenario electoral, sacó el 44%, como decías, en la segunda vuelta, y por ahí lo que hay es un porcentaje del electorado que se hartó de un esquema que no le soluciona los problemas, y Milei no es más que una opción más en esa búsqueda de alguien que te solucione los problemas. ¿Alguna de dos bibliotecas te interpela más que la otra? No, ambos razonamientos pueden ser interesantes. Lo que pasa es que yo lo viví en la campaña electoral, que recorrimos el país, que recorrimos mucho el Gran Buenos Aires con Nico del Caño, y escuchábamos ese ruido permanente sobre todo en gente más joven, me parece que se vio más, por lo menos en los que uno veía, que te decía mi hermano, mi primo, mi tío, mi vecino, se había ilusionado mucho con el gobierno de Alberto Fernández, incluso esto de vuelve el asadito, porque la experiencia de Macri fue malísima, recordemos también lo que fue ese gobierno. Bueno, así le fue al PRO, ¿no? Claro, así le fue al PRO. Pero creo que ese desencanto tiene una gran explicación. Es como el último desencanto, como la última prueba de que esto no funciona y voy a buscar algo muy distinto. Y Milei supo también con el apoyo mediático, todo lo que tenía atrás, ¿viste? Por más que yo me quiera hacer, no tengo la banca que tenía Milei, ni las horas de televisión que tenía Milei, ni el apoyo que tenía Milei. Digo, hay construcción en eso, hay mucho puesto atrás, de decir, bueno, somos lo distinto, venimos contra la casta. Era una estafa electoral, creo que yo lo sabía que era una estafa electoral, se lo dije en el debate, no esperé a verlo ahora cómo gobierna. En el debate ahora todo el mundo, viste, me viene con... Vos le dijiste en el debate, y sí, viste, claro. Sí, Este es el y sí más grande que tengo. es lo mejor que se me va a escuchar. Y sí, pues sí, además, viste, ves el punto seguridad, ves el punto derechos humanos, era como que estaba cantado. Pero claro, él pudo capitalizar esa bronca contra quienes nos venían gobernando. Entonces, también ahí hay que repensar todo de nuevo. Si vos ofreciendo más de lo mismo, si volviendo a ofrecer con Moreno, con Pichetto, con no sé quién, vas a salir de ahí, o con el Fondo Monetario, para no ponerlo en nombres, sino en políticas, vas a salir de ahí, no vas a salir de ahí. Vas a nuevos desencantos, entonces o se rompe ese círculo o realmente lo que viene es malo, porque ganó un gobierno más de derecha que el anterior, podríamos decir, ¿no? En muchos puntos. Entonces, o sea, más que la experiencia de Macri incluso, o más abiertamente que la experiencia de Macri en el discurso de las cosas de derecha que se permiten, esto que me preguntaba ella, se permiten ir corriendo límites. Bueno, entonces lo que hay que pensar es cómo salís de ese círculo vicioso de una vez por todas. Ahora, ¿por qué ganó Milei? Se siguen escribiendo libros, ¿por qué ganó Milei? Yo te digo algunas sensaciones que tengo por mi propia experiencia, de nuestros propios recorridos, de esa frustración enorme, que en algunos era enojo, pero no todos era enojo. En muchas personas, muchos pibes era... me engañaron y me enojé o me frustré, quiero salir de este lugar. Yo siempre ponía el ejemplo, sin ánimo de ser escuchada, porque no, es muy difícil competir con los grandes aparatos mediáticos de un lado y del otro, pero de los pibes que le decían, bueno, Milei viene por tus derechos, decía la campaña de Sergio Massa. Y yo decía, el pibe se da vuelta, mira para atrás y dice... ¿Qué derechos? ¿Qué derechos? Si ya no tengo aguinaldo, ya no tengo vacaciones, todo el laburo que consigo es precario... Antes no podías comprarte una casa. Hace muchos años que tener una vivienda en Argentina es prácticamente imposible, salvo que te ayude un familiar o algo o heredes alguna casita de alguien, sino un terreno, es casi imposible. Pero ahora ya no es solamente imposible comprarse una casa, es imposible comprarse un auto. Sí, o sea, vas como elevando niveles. Comprarte una heladera. Comprarte una heladera, Sí, o sea. sí. Entonces me parece como que la Argentina viene cayendo mucho los últimos años, que no podés ignorar eso. Entonces algo cambió en la sociedad, que era la otra versión de lo que vos decías, y algo va a cambiar en la sociedad. Pero si vos alimentás esas frustraciones, no hay respuesta económica, y alimentás esos sentidos comunes, batalla cultural, ponele el nombre que quieras, es una pelea político-ideológica, ponele el nombre que sea más fácil para entenderlo, estamos jodidos. Yo creo que en el último tiempo nosotros somos aún una fuerza minoritaria, yo no lo reconozco, aunque tenemos en este momento una bancada importante en la Cámara de Diputados que nos ha permitido ser voceros de muchas de estas cosas,
pero creo que hoy es el momento de pelearla con todo. O sea, nosotros desde que ganó Milei estamos abocados a esa gran pelea porque creemos que lo peor que podés hacer es generar nuevas frustraciones, de tratar de unir lo que se pueda unir, de coordinar las luchas que se puedan coordinar, incluso en el ámbito de los derechos humanos, todo lo que se pueda unir, coordinar, pelear. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande con eso, pero dejando claro todo el tiempo que nada que repita las experiencias que ya hemos vivido, porque son jodidas esas frustraciones, ¿no? Si vos mirás incluso más a nivel mundial, venimos con una cosa medio pendular, ¿viste? Ganan gobiernos o de centro izquierda o con un discurso más social, fracasan y pasa un gobierno de ultraderecha que fracasa. Y bueno, ese péndulo es este capitalismo decadente que en países como el nuestro se nota más, y creo que se nota aún más porque Argentina tuvo una clase media, tuvo un nivel de vida, una posibilidad de llegar a la universidad pública. Cordón industrial. Claro, trabajadores que ganaban un salario, que tenían un aguinaldo, y todo eso va cayendo, va cayendo, va cayendo, y se va generando una sensación de que vivís peor que las generaciones anteriores. Yo veía hace un tiempo un estudio que hicieron en Estados Unidos, o sea, no en cualquier país como el nuestro, mucho más subordinado incluso a la bota del imperialismo, donde todas las generaciones viven peor que sus padres, dicen, y peor que mis abuelos. Bueno, claro. Trump también jugó mucho con eso para surgir, hablando de, bueno, acá había un gran cordón industrial, acá había trabajadores, obreros, el cordón del óxido y demás, y ahora ¿qué hay? Dice, no, las empresas se fueron a China, es todo culpa de China. Bueno, son maneras de popularizar esa situación a la que el capitalismo actual está llevando a nuestros países. Entonces, o pensás salidas por fuera de este sistema, o la verdad que lo que tienen para prometernos es muy malo y se acelera por el problema ambiental. El problema ambiental es un reloj que te hace tic-tac atrás todo el tiempo. O sea, está el capitalismo en el que vivimos está llevando a crisis ambientales muy graves. Hablaba ayer con el señor Ángel Capa, que vive en Madrid. Sí, amigo del hijo. Que vive en Madrid, y me decía, Miriam, no se puede estar del calor que hace acá, 40 grados a la noche. ¿Y por qué? No es normal eso, que estemos viviendo en algunos países con un frío extremo, en otros con un calor extremo. Están destruyendo el planeta, y como dicen los pibes, no hay planeta B. Entonces, empezamos a pensar salidas que saquen de la pobreza a las mayorías populares, que generen trabajo de calidad, como hablaba antes, con las 6 horas de trabajo y un salario que alcance y derechos. Empezamos a pensar cómo respetamos el ambiente, o lo que nos promete este sistema es destrucción. Claro. Entonces me parece que los discursos cada vez duran menos, por esto es lo tan pendular, ¿no? Que antes lo veías en periodos más largos y que ahora se empieza a ver, viste, como pasar de un lado al otro. ¿Rob? Pienso con eso también, sí, todavía hay cosas que estamos intentando entender, ¿no? Pero esta reconfiguración del individuo, de la sociedad, ¿cómo queda la relación en general de la sociedad con la política y de la política con la sociedad? Y lo pienso particularmente en si ustedes internamente también piensan los desafíos que hay hoy a la hora de interpelar, a la hora de comunicar, digamos, si las recetas de siempre funcionan, o también el mundo cambió tanto que incluso ustedes como izquierda tienen que repensar la forma de llegar. Mira, uno puede tener obviamente ideas que no cambian, las peleas que no cambian, pero las formas, todo es muy dinámico y cambia muchísimo. Nosotros incluso como izquierda, te lo digo de mi partido, en un momento repensamos todas las fórmulas de comunicación y por eso hicimos La Izquierda Diario, que fue otra manera de comunicar en la izquierda. Ahora no les voy a adelantar nada. Pero se viene... Compramos un canal. Bueno, no sé, esperen a septiembre. Estamos pensando todo, una cosa nueva, debates nuevos, pero fue una manera cuando mi compañero Fernando Rosso entrevista a Julio Blanc. Y Julio Blanc le dice, ¿cómo era la de la guerra que le dijo la famosa frase sobre la guerra que habían emprendido con el kirchnerismo? Periodismo de guerra, periodismo de guerra. Bueno, eso en un diario de izquierda era imposible llegar a eso. Y Fernando y los compañeros de La Izquierda Diario tuvieron la audacia, bueno, y si sentamos acá a Julio Blanc, a Berbisky, a 3 o 4, y le empezamos a hacer las preguntas que siempre
analizamos, pero que nunca se sientan y lo hacemos acá, y termina saliendo esa famosa frase periodismo de guerra, que después la escuchaba hasta decir por otros presidentes latinoamericanos de aquel momento, que hay periodismo de guerra, ¿vieron? Después tal vez eso se transformó en lawfare, se transformó en otras cosas, ¿no? En otras frases, formas de popularizar eso. Pero creo que asumimos ese desafío, no digo que lo resolvimos, porque todo el tiempo te estás preguntando, nosotros no tenemos apoyo privado, no tenemos apoyo empresario, entonces es muy difícil remarla, la remamos con un esfuerzo militante exorbitante, pero sí, las ideas y la creatividad puesta al servicio de comunicar esas ideas tiene que estar todo el tiempo siendo repensada, porque cambió mucho en los últimos años la forma de comunicación, la velocidad. La velocidad que te permiten... Y pasa algo también, que estás todo el tiempo corriendo atrás de pelota porque antes de comunicar lo tuyo estás aclarando fake news. Sí, Entonces También, hay un sí. desgaste y hay un desgaste ahí que en muchos casos es desgaste de recursos humanos, de guita, lo que Sí, quieras, pero sí. en lugar de estar haciendo esto estoy aclarando que es mentira que fui a no sé lo que sea. Sí, eso lleva mucho tiempo y bueno, también se ha puesto mucho esto de usar los recursos del Estado, ¿no? Del Estado, los distintos gobiernos en tener... Sí, trolls. Sí, es algo muy nocivo, ¿no? Después, viste, se habla de la comunicación y de los principios. Mirá, empezá por no pagarle a gente para que esté agrediéndonos todo el día Claro. en las redes sociales. Y yo siempre me río porque a la izquierda nos ponen 2%. 2%. Yo, pues, si con 2% pudiese ser diputada, sería fantástico, pero lamentablemente en la Argentina no tenés un bloque de diputados, de 5 diputados con el 2%. En ningún lado sos diputado con el 2%, ¿viste? Pero van instalando cosas como, bueno, ya está. Entonces te digo esto y te anulé. Tiene eso. Después, por el otro lado, las redes sociales tienen esta posibilidad de que para nosotros, que no tenemos canales propios, que no tenemos grandes medios de comunicación propios, podés llegar a través de difundir luchas, Si hoy la lucha del Posadas o el acto que te digo que fue Sí. enorme del viernes pasado de Sunda, que hubo un montón de sectores, o cosas así, no las difundís. O no, o te pongo otros ejemplos, la ronda de las madres que hicimos hace poco con Pérez Esquivel, con Estela Carlotto en un acto defendiendo los sitios de memoria, denunciando el desmantelamiento de la CONADI y demás. No la difundís en las redes sociales, salen en algún medio de comunicación y no mucho más. Entonces también tienen un uso muy bueno que democratizan la posibilidad de determinados mensajes circulen. Pero bueno, todo tiene su complejidad. Su lado B. Miriam, como dirigente de izquierda en un país que está gobernado por un gobierno de derecha, ultraderecha, Sí. con un discurso violento, con un discurso misógino, lo que pasó en Francia, el acuerdo sanitario, como Sí. dirigente de izquierda, vuelvo a subrayar, ¿te interpela? Sí. Lo primero que tienen que interpelar, no es a mí igual, es a los que dicen que la derecha y la izquierda no existen más. Viste que tanto ese discurso en Argentina, ay, son categorías caducas. Incluso la propia Cristina de Kirchner lo dice todo el tiempo. No, la izquierda, la derecha. ¿Y en Francia por qué había tanta discusión? Entonces, si derecha e izquierda no existe más. Ahí primero, seamos honestos y honestas, más de uno tiene que revisar lo que venía diciendo. Después, es evidente que les sirvió para ganar, no para ganar, porque bueno, está lo que sacó el Frente Popular y lo que sacó el sector de Macron, sirvió para que no gane la derecha. Ahora, hay que ver qué se hace con eso, porque incluso dentro del nuevo Frente Popular hay sectores que se unieron, que algunos estuvieron de acuerdo con reformas laborales, estuvieron de acuerdo con reformas previsionales. Macron ni hablar. Entonces, es difícil contestar en el momento que ganaron. Tal vez hablamos Claro. en un año y es más fácil discutir. Pero lo ves como una, si imaginamos una etapa de radicalización, Sí. una profundización hacia un camino de un gobierno más autoritario, ¿te parece que es un modelo importable? Ya lo importamos, tal vez ya lo hicimos antes en Argentina. Primero porque en Francia no es que ganan porque sí o que referentes como Mélenchon y demás pueden avanzar así, viene de importantísimas luchas. También en forma distorsionada también refleja un proceso. Lo que viene pasando en Francia son luchas enormes. Mis compañeros de Revolución Permanente de Francia, tenemos un periódico, La Izquierda Diario, sale en 14 idiomas, uno de ellos en francés, tenemos publicación en francés.
Y bueno, vos entras ahí y mirás todo lo que pasa en Francia y decís, ¿qué país? ¿Viste? Porque la clase trabajadora viene produciendo todo el tiempo. Y al revés, ahí decís, bueno, esto era lo máximo que daba electoralmente, no se podía plantear un programa más de todos estos sectores que vienen peleando tanto. Pero más allá de eso no me quiero ir no me quiero ir a Francia, me quiero ir a tu pregunta. Alberto Fernández y Cristina Fernández fueron eso. Fueron la idea de que no vuelva a ganar Mauricio Macri, un gran acuerdo, pensá quién incluyó, desde Pino Solana, no sé, Victoria Donda, digo, gente que venía de otras cosas. Sí. La Cámpora con Sergio Massa. No sé. Sí, los peronismos provinciales. Claro, los caudillos provinciales, eso que ahora se vendieron por 2 pesos con 50 Milei en 5 minutos. Todo junto. Bueno, pero eso incluía a otra gente como Pino Solana. Digo, no era que solamente estaban eso. Sí. Incluía un espectro muy grande en la ciudad de Buenos Aires, sectores que venían desde más del progresismo, Juan Grabois. Estaban todos ahí adentro. Y sirvió. La CGT. De edad era Grabois, claro. ¿Y sirvió para parar a la derecha? ¿O terminó desencantando? Entonces, sirvió para ganarle a Macri. Por eso te digo, lo de Francia hay que verlo andar. ¿Sirvió para ganarle a Macri? ¿Sirvió para parar a la derecha? No. Volvió a la derecha en forma más recargada. No veo alquimias electorales mágicas, te lo digo sinceramente. Para mí sería re fácil decirte que sí y decir, bueno, sí, vamos a hacer, pero te estaría diciendo algo que profundamente no lo creo. Creo que las alquimias electorales te pueden servir incluso para ganar una elección, pero no para cambiarle la realidad a la gente, a la población, al que labura todos los días, que es lo que a mí me interesa. A mí me interesa cambiar esta situación de raíz. No quiero más que el 30% de la comida que se produzca se tire. No quiero más eso. No quiero más que una persona que se levante a las 5 de la mañana, vaya a pagar 600 mangos de subte, llega al laburo y le dicen, bueno, estás despedido y ahora te voy a pagar menos indemnización porque se acaba de cambiar la ley laboral, o le dice, bueno, te voy a pasar a monotributista porque la verdad como trabajador ya no conviene. Me parece, ni que hablar de la situación de las mujeres, ¿no? Pero me parece que empezamos a pensar cosas de fondo, vamos a seguir armando alquimias electorales, que además cada vez son más a la derecha, porque ahora ¿qué me vas a traer en la próxima para ampliar y ganarle a Milei? Me vas a traer a Villarroel, que probablemente se pelee muy próximamente. En ese momento hubo un tuit que era espectacular, que era 2019 hay que juntarse con tal para que no gane la derecha. 2023 el candidato sea Massa pero gane la derecha. 2027 que el candidato sea Milei para que no gane la derecha. Ay, no lo digas, por favor, no des ideas. Te puedo pedir que no lo repitas. ¿No te quedó algo? No, por favor, no repitas eso. Pensaba lo último con esto, si... Bueno, tal vez la respuesta va por un lado más pesimista, pero si hay alguien o parte de la oposición con la que mínimamente se pueda por lo menos empezar a pensar algo diferente. No estoy hablando de una alianza, pero sí si hay referentes o dirigentes con lo que se pueda pensar algunos temas en particular para esta Argentina o la Argentina que viene. Mira, yo para pensar cosas particulares lo pienso todos los días, cuando hay luchas y demás, uno no le dice, che, ¿a dónde estás afiliado para venir a pelear? El problema es que acá no hay ánimo de enfrentar a Milei. En nadie. Con la pluma y la palabra un montón, pero en la calle, o sea, donde se deciden las cosas de verdad, en serio, para frenarlo, para que no pase adelante con las reformas que está haciendo. ¿Cuánto más vamos a dejar que avance este saqueo? No es un problema, por eso no veo, hemos entrado en los últimos años, o nos han metido en una discusión donde todos son esto del armado de alquimias electorales, entonces acá son todos genios, sí. Yo tengo la mejor táctica electoral. Yo creo que es el momento de enfrentar a Milei y de última las elecciones que reflejen esas posturas políticas, ahora, no al revés. No hubo una resistencia en las calles, igualmente la ley salió y terminó. ¿Cómo? Digo, por ejemplo, en la ley bases, ¿hubo una resistencia en las calles concreta? Yo estuve, mi partido estuvo. Ya un sé. montón no estuvieron. La pregunta es dónde no estuvo. Hay un gas lacrimógeno. Sí, no, pero digo que a veces uno tiene, no digo que es una idea romántica porque no la quiero decir, pero no fue la quiero desestimular. No es romántico, no fue lo suficiente. En la última vez vinieron sectores, no vino toda la CGT, de hecho estaban en Ginebra. ¿En serio que se va a votar la peor ley desde Martínez de O hasta esta fecha? ¿Y vos estás en Ginebra diciéndote dirigente sindical? En serio, hay cosas que acá pasan porque además el gobierno te va tirando reforma penal juvenil. ¿Viste? Estamos todo el día como diciendo, digámosle facho por esto. No, digámosle recontrafacho por esto y vos te perdés. Pero te olvidás un minuto de los fachos.
Y te pones a pensar, los que hablan supuestamente en una representación popular de los trabajadores, de los movimientos sociales, ¿cómo puede ser? ¿Cuántos fuimos contra la ley? Ni te cuento en enero, no sé, estaban de vacaciones, no sé dónde estaban, pero no estaban ahí. O pasan 3 dirigentes un ratito y se estuvimos. No, no estuviste. Convocá, llamá como hicimos con la marcha universitaria, mira cuántos fuimos. Entonces, cuando hay, por eso insisto, cuando hay convocatorias claras, cuando hay ánimo de movilizarse, hay respuesta social. No le echemos la culpa a la sociedad. Y es más, Patricia Bullrich no puede reprimir. Porque no pudo reprimir la marcha universitaria. Y en la ley bases, ella lo aprovechó para hacer un experimento. Aprovechó para encarcelar a un montón de personas, las cuales quedan 2 todavía detenidas, y tratar junto con su empleado Stornelli de que quede la idea de que si vas a una movilización podés terminar detenido en un penal como en Ezeiza. Está bien, Sí. después de eso reaccionamos. Yo te digo sinceramente, no me quiero adjudicar nada, pero trabajé junto con mis compañeros muchísimo para generar una unidad que permitiera transversalmente de distintos sectores, de sectores del organismo de derechos humanos que comúnmente no nos juntamos todos, hicimos grandes reuniones en el CERPAG y fuimos muy influyentes en una campaña nacional e internacional donde hubo diputados de izquierda, diputados de Unión por la Patria, todos, y se logró liberar a la mayoría de los presos que tenían ellos. Quedan 2, por eso no me puedo dar por satisfecha porque queda un compañero, una compañera pagando en Ezeiza la cárcel por haber ido a una movilización. No, sí, es demencial y además ya Pero se imagínate están, si eso conociendo que hicimos después lo hubiésemos hecho testimonios de torturas, de Claro. aprietes, de Sí, vos, y totales. a vos a quien votaste. Y antes. cosas así. Exactamente, exactamente.